Es por eso que hoy día vamos a continuar compartiendo, ¿no?, estas situaciones que, si bien han sido un poco rechazadas por diferentes situaciones, ahora tenemos la oportunidad de verlo en vivo, con fundamentos y con las diferentes explicaciones que les voy a dar, que espero por favor la puedan comprender. Mi nombre es Avner y comenzamos esta noche con lo que viene a ser Economía Liberal del autor Ludwig von Mises, para continuar con este trayecto, ¿no?, esta travesía a través de la economía liberal, sus fundamentos, sus resultados y cómo el aplicarlo en países en los que la renta per cápita o el Producto Bruto Interno era tan bajo, ha resultado en crecimiento económico, ¿no? En crecimiento económico que en consecuencia se ha traducido en desarrollo para las personas, ¿no? Básicamente, no hay que negar esta parte, en la multiplicación de la riqueza es lo que más ha ocurrido en todo el mundo, ¿no?, con esto de la economía liberal. Entonces, lo que vamos a tener es eso, ¿no? Tenemos economía liberal desde la perspectiva de Ludwig von Mises. Así que, sin más preámbulo, comenzamos con esta travesía a través de Ludwig von Mises. Hoy vamos a repasar en los primeros 5 minutos lo que hemos visto en la anterior clase. Ya no vamos a poder profundizar, ya que está grabado en YouTube, ¿no?, el contenido. Ludwig von Mises fue un destacado economista de la escuela austríaca, conocido por su defensa del mercado libre y su enfoque en la acción humana como el pilar de su teoría económica. La acción humana es la obra que estamos revisando, 3 obras estamos revisando, ¿no?, en estas clases. Destaca la importancia de la libertad individual y la responsabilidad en la toma de decisiones económicas. Mises conecta sus principios económicos con valores éticos, sugiriendo que la libertad para actuar responsablemente se asemeja a la parábola de los talentos, resaltando la necesidad de utilizar nuestros recursos de manera y talentos de manera efectiva, ¿no?, para enfrentar la crisis económica actual. Cuando te hablamos de manera efectiva, realmente estamos estamos diciendo que es la optimización de los recursos, es la efectivización, no es otra cosa que optimizar los recursos, ¿no?, que se tienen, que como sabemos los recursos son limitados, y al ser los recursos limitados, entonces, y como dice Ludwig, ¿no?, las infinitas o ilimitadas, entonces no se puede satisfacer todas las necesidades de todas las personas al mismo tiempo, ¿no? Ese es un principio básico. La ley de escasez, ¿no?, es un principio de economía que te dice que hay escasez y en consecuencia no puedes malgastar los recursos. El principio de la ley de escasez asume que incluso habiendo recursos, incluso en gran cantidad, se tiene que efectivizar su utilización. Te repito, en otras palabras, si hay pocos recursos, es obvio que tenemos que efectivizar su uso. O por el contrario, si hay abundancia de recursos, la ley de la escasez también te dice igual, por más que tengas recursos en abundancia, tienes que optimizar su uso, ¿no? Y ya el dueño final o el dueño del que se ha esforzado por ganar un dinero, una ganancia, resultado de su esfuerzo, él sí ya decide cómo gastar esos recursos, ¿no? Obviamente que si malgasta le va a ir mal. Si despilfarra, malgasta, le va a ir mal, por más que tenga, ¿no? Por más que tengas millones de dólares, si malgastas, te va a ir mal, esa es una realidad. Y más aún, ¿no?, si ganas poco y aún así malgastas, obviamente uno está condenado a la quiebra. Bueno, eso es básicamente lo que viene a ser Ludwig von Mises, ¿no?, en esta parte en esta revisión. Ahora sí, vamos a comenzar como tal la praxeología, ¿ya? La ciencia de la acción humana. Esto es lo que nos viene a proponer Ludwig von Mises, ¿no?
se conecta claramente con Adam Smith. Cuando Adam Smith mencionábamos que él hacía una descripción, era la riqueza de las naciones, es su obra descriptiva de lo que él observaba allá a finales del siglo XVIII y parte del siglo XVIII como tal, ¿no? Lo que veía en Europa, en Escocia, en Inglaterra, o sea, lo que en su capital de entonces ya era Londres. Él hacía una descripción de las actividades de las personas. Él veía cómo las personas intercambiaban sus mercancías, generaban crecimiento, o sea, para ellas mismas, y a su vez generaban crecimiento para el entorno que les rodea, a la vez que Adam Smith era filósofo. Entonces, cuando Ludwig von Mises te dice praxeología, la ciencia de la acción humana, también está siendo de carácter descriptivo, pero ya utilizando la ciencia para describir los fenómenos económicos especialmente. Praxeología, de la praxis viene, ¿ya? Las prácticas humanas, las acciones humanas, ¿en qué? En este entramado de generar riqueza. ¿Cómo las personas generan riqueza? ¿Cómo las naciones generan riqueza? No solo porque parte de las personas como unidad fundamental, el individuo. Y cómo esto, agrupándose, creciendo y agrandándose a diferentes regiones y ciudades, se convierte en una nación. Estas mismas acciones se vuelven macro, las que eran al principio individuales se convierten en acciones macro o grandes en un país, etcétera, ¿no? En consecuencia, tenemos los siguientes enunciados que te pido que le prestes mucha atención. Praxeología, fundamentación de la economía. La praxeología estudia la acción humana como base fundamental para la economía, considerando cada acción como un medio para alcanzar fines específicos. Ludwig von Mises, como te digo, está muy ligado a Adam Smith en este concepto, particular la praxeología, en cómo las personas generamos esta multiplicación de la riqueza, ¿no? Y cómo así también la poca intervención del Estado es favorable para el crecimiento de las personas, es decir, para su multiplicación de sus riquezas, ¿no? Básicamente eso. Entonces, en resumen, la acción humana es la praxeología, base fundamental para la economía. Si uno observa estas prácticas que realizan las personas, puede tranquilamente deducir e incluso formular cómo la riqueza se va generando, que hay estándares, que hay un núcleo, que hay, permíteme usar esta palabra, una columna vertebral que no va a cambiar la mayoría del tiempo cuando las personas intercambian bienes, productos, servicios, es decir, mercancías. Entonces esto viene dado por la praxeología. Acción consciente y objetivos. La acción humana es conducta consciente que tiene como objetivo lograr metas definidas, lo que implica la deliberación y la elección. Eso también lo hemos visto la anterior vez, en una pasada así, levemente, ¿no? Lo hemos visto. La acción humana es conducta consciente que tiene como objetivo lograr metas definidas, ¿no? Cada objetivo que nos trazamos en nuestra vida, por lo general, en una edad adulta joven o quizás joven, hay gente que inicia más a temprana edad con esto del comercio, siempre van a estar definidas esas acciones por objetivos que alcanzamos. Y por lo general estos objetivos, afirma Ludwig von Mises, que van a estar motivados por la ganancia. Y esto es normal. Esta es la parte que empieza a molestarle a los socialistas. En esta parte ellos ya te vienen a decir, no puedes ganar mucho, no, tienes que pensar en tu prójimo. Bueno, es así lo que te vienen en esta parte atacando los socialistas, ¿no? Pero si vemos la realidad, tranquilamente podemos afirmar que cada acción siempre va a perseguir un interés personal, ¿no? Estos objetivos siempre tienen el interés de la persona, sus beneficios, y esto no hay que negarlo, por el contrario, lo vengo a reforzar. Cada persona persigue sus beneficios, trabaja para ello, comercia para ello. Entonces aquí empieza el problema con el socialista que te dice, no, tú tienes que trabajar para otros. Si ganas mucho, tienes que dárselo a otros, o si no el Estado, el hiperestado o el autoritarismo de un gobernante, te lo va a quitar por la fuerza,
¿no? Te pido que puedas darle doble clic a la pantalla para que pueda compartirse con más personas este live y pueda llegar así a más personas, puedas compartirlo de manera que más gente pueda verlo, ¿no? Este tema de la economía. Entonces, esta acción consciente, como su nombre lo dice, es completamente en un estado de libertad. ¿A qué hace referencia esto? Que la libertad en la que hemos nacido y que, bueno, hasta cierta edad vivimos bajo la tutela de nuestros padres, es un ingrediente, por así decirlo, fundamental para lo que viene a ser la elección y la deliberación. Yo delibero con qué voy a comerciar, qué voy a crear, qué voy a ofrecer a esta sociedad. Yo voy a deliberar con quiénes me voy a aliar para comerciar, para intercambiar. Y ahí también empieza el nuevo problema, ¿no? El segundo ataque del socialismo. Quien te va a decir, no, tú no eres tan libre de deliberar con quien tú quieras, solo con quienes el Estado te permita comerciar. ¿Te das cuenta? Un ataque tras otro en esta parte de Ludwig von Mises por parte del socialismo. Y esto lo vemos, ¿no?, en las regulaciones comerciales. En Bolivia, por cuestiones ideológicas, se han perdido diferentes mercados, ¿no? El ejemplo más claro y más nocivo fue el de Evo Morales cuando te hablaba del imperio, de, no sé, cuentos, ¿no? Que te decía cuentos, el imperio es nuestro enemigo, que bla, 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 y hemos perdido mercados con Estados Unidos, ¿no? Que es uno de los clientes, o por decirlo de otra manera, el mercado más grande a nivel mundial de consumo. Bolivia perdió eso, ¿no? Por cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces, esta acción consciente, y sobre todo recalco que está en un contexto de libertad, implica que nosotros podamos elegir, uno, tanto como proveedores de un servicio, un producto, de una mercancía, o como compradores de un producto, un servicio, una mercancía. Tú vas en un mejor contexto de un mercado rodeado de políticas liberales, tú siempre vas a ver el poder de elegir, la libertad de elección. Tienes un producto de diferentes marcas, el mismo producto en diferentes marcas, mejor dicho, y tú puedes elegir el que más te convenga. Y ahí empieza la libertad también, ¿no? Como siempre lo hemos visto en estos ya 3 autores que revisamos, en el poder elegir, la libre oferta y la libre demanda. Y esto no hay en un contexto socialista. Estabas viendo que cuando había escasez, y esto ya hemos visto cómo se ocasiona, teníamos una sola marca para elegir, o mucha gente iba a un lugar a las 4 de la mañana a hacer fila por un producto, porque no había la libertad de elección, y a eso sumale la inflación, ¿no? Entonces, ahí ya vemos, adentrándonos un poco más. Y esta es la parte histórica, ¿no? Decisiones del comerciante del siglo XIX. ¿Por qué decimos del siglo XIX? Porque la mayoría de estos autores siempre van a hacer un revisionismo histórico a cómo se ha originado el libre mercado, y esto ha ocurrido entre los siglos, incluso fines del siglo XVIII, parte del XIX, ¿no? Principalmente todo el siglo XVIII también ha ocurrido esto no hay que negarlo. Entonces, ¿qué tenemos? En el siglo XIX los comerciantes tomaban decisiones estratégicas basadas en sus metas personales. Aquí no vas a ver intervención del Estado, por eso se toma que el crecimiento, como ustedes se preguntarán por qué Europa, algunos países de Europa, son tan desarrollados en comparación a países de Sudamérica. Y esto es por el libre mercado, no es que allá en Europa hayan descubierto, ni siquiera habían los recursos naturales de bajo tierra, no se sabía de las exploraciones de petróleo, incluso los minerales los llevaron de Sudamérica, eso ya sabemos esa historia, ¿no? Entonces tú decías, ¿qué entonces ha promovido, ha favorecido el crecimiento de la Europa? Las políticas de libre mercado o las políticas de libre comercio, que son similares. Entonces, esto surge en el siglo XIX, en la Europa, lo que denominamos el primer mundo. Este primer mundo, más que todo, hace referencia a que el crecimiento económico se logró con una baja o casi nula intervención del Estado. Veíamos el ejemplo de los comerciantes textiles de aquel entonces en Inglaterra. Ahora vemos más a nivel general los comerciantes del siglo XIX, que posteriormente, dado este crecimiento económico, resultado del intercambio voluntario de mercancías, bienes, servicios, en consecuencia la acumulación de ganancias, o lo que viene a ser el ahorro, permite reinvertirse, ¿no? Y estamos viendo nociones básicas, una economía primitiva, pero que era de corte liberal.
La economía como tal la conocemos en el mundo actual es liberal en contextos de países con más libertades económicas, ¿no? La economía como la conocemos no surge del modelo socialista o marxista. Esto creo que tengamos bien claro. El modelo socialista marxista es una antítesis de todo el resultado y esplendor de la economía liberal desde aquel entonces, incluso siglo XVIII, XIX, para adueñarse, para ir con envidia, para ir con resentimiento en contra de quienes generaban riquezas. Obviamente ha habido injusticias en esa generación de riquezas, sí. ¿Corresponden netamente a las políticas o a las decisiones que fueron de libre mercado? No. Recordemos que hablar de libre mercado como tal en el siglo XVII, en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, no era como tal una ciencia, una área de estudio. Por eso te digo, yo insisto en este punto que es descriptiva. ¿Esto qué quiere decir que es descriptiva? Que necesariamente cuando ha habido las políticas de libre mercado, era la economía como la conoces ahora, el intercambio como lo conoces, como se originó aquel entonces y como ahora lo conoces en países con mayores libertades económicas, que han mantenido esa dinámica, la han mejorado. Donde empiezan los problemas, pueden haber dos causantes. Uno, las epidemias que surgieron en aquel entonces. Recordemos las cuarentenas, ¿no? Epidemias que hubo en aquel entonces con las enfermedades que eran tan transmisibles y tan nocivas debido a que la ciencia médica no estaba tan desarrollada como ahora. Y posteriormente, debido a la lucha ideológica, a la mala lucha ideológica, ¿no? Que ha sugerido el surgimiento de personajes como Karl Marx, Friedrich Engels y los demás seguidores de la escuela marxista, donde se oponían a que la gente, determinadas personas ganen más y otros ganen menos, y no se daban cuenta que cada quien ganaba de acuerdo a su esfuerzo, ¿no? Si alguien ganaba más, había invertido un capital inicialmente, era dueño de un medio de producción, como lo llaman los marxistas, y a nivel casi general se llama de esa manera. Y en consecuencia, ellos han visto maneras de destruir este modelo económico desde aquel entonces hasta el día de hoy. Socialistas como Maduro, Chávez, Luis Arce, Evo Morales, etcétera, en todo el mundo, ¿no? Ves estas tendencias de igualitarismo, ¿no? Es como, permíteme la palabra, es como un cáncer que se viene generando, ¿no? Entonces, me he ido un poquito por las ramas, pero a lo que voy es que esa economía originalmente surge, como tal la conocemos, la economía de libre mercado es la economía original. Ya la economía proteccionista, la economía intervencionista del Estado, lo que se llama socialismo, es posterior, es como respuesta a esta etapa floreciente, por decirlo con un calificativo de manera positiva, próspera, de un adjetivo más óptimo, y que ven en esto una amenaza, ¿no? A las diferentes situaciones que el ser humano va generando en su mente, en su corazón, lo que básicamente viene a ser la envidia, ¿no? El resentimiento, ahí desde Karl Marx hasta el día de hoy, ¿no? Hasta los socialistas denominados del siglo XXI. Bueno, pasamos del siglo XIX a otro aspecto, la responsabilidad personal. Y esto lo mantiene mucho Ludwig von Mises en La acción humana. Esto, en otras palabras, vamos a darle primero la leída correspondiente a la diapositiva. La intencionalidad en la acción económica resalta la responsabilidad personal. O sea, la anterior diapositiva decía que había intenciones, objetivos personales, metas personales en esto del intercambio económico. Pero a su vez, esto se tiene que manejar con responsabilidad y no porque te lo diga Ludwig von Mises o no porque te lo diga Adam Smith. La responsabilidad siempre está inherente a las actividades. ¿Por qué? En el contexto de economía liberal o de libre mercado, ¿quién crees que va a ganar más? ¿Aquel que se levanta a las 6 de la mañana o aquel que se levanta a las 10 de la mañana y ha perdido más clientes? ¿No? Entonces es una respuesta lógica, obvia, que mucho acá no vamos a ahondar, pero se entiende que uno
en una economía de libre mercado, donde no hay subsidios, donde no tienes que ir al político de turno para lamerle las botas, para pedirle favorcitos a cambio de dinero, es exitoso aquel que ofrece mejores productos de mejor calidad a un mejor precio. Esto lo sabemos desde hace ya tiempo, ¿no? Entonces, no es porque, como te digo, no es por lo que te diga el autor Mises, no es por lo que te diga Smith, no es por lo que yo te diga. La responsabilidad siempre va de la mano, en un contexto, ojo, de libre mercado, del éxito, ¿no? Y eso ya depende de cada uno. Lo que se llama el aprender haciendo, que viene del inglés learning by doing, ¿no? Entonces, resalta la responsabilidad personal de cada individuo para utilizar sus talentos de manera efectiva. Es básicamente eso, ¿no? Utilizar sus talentos, sus habilidades, y esto lo haces en un contexto de libertad. ¿Qué pasa si yo tengo diferentes habilidades o la persona X tiene diferentes talentos, etcétera? Pero tienes ahí por el otro lado un estado intervencionista que apenas tratas de emprender algo, quieres traer algo incluso de otros países, de otras naciones o de otras ciudades, y te dicen, no, tienes que pagar esto de impuestos, tienes que hacer estos trámites, tienes que hacer estos otros trámites, y así van cortando la iniciativa del ser humano. Desde la persona que vende gelatinas en la calle, hasta aquella persona que produce, no sé, 8.000 toneladas de trigo cada temporada, no sé, por decirte, ¿no? Esas iniciativas no tienen que verse coartadas, por el contrario, se tienen que ver incentivadas, porque esas son las que generan crecimiento. Esa es la política de libre mercado, ¿no? Y en la cual resalto el carácter de la responsabilidad personal, esencial para el funcionamiento de la economía de libre mercado. Es muy sencillo de entender esta parte. Vamos a avanzar al otro aspecto que ya hemos visto. Esto lo vamos a ver así de pasada. Quería resaltar en esos aspectos. Tenemos, por ejemplo, que el subjetivismo en la acción humana sostiene que cada acción humana está motivada por el deseo de mejorar su situación personal. Esto es básico, ¿no? Todas las acciones, como estamos viendo Praxeología de Ludwig von Mises, hace referencia a que todas nuestras acciones están motivadas para mejorar. No he visto ningún emprendedor, comerciante que quiera hacer acciones cada día por empeorar su situación económica principalmente, ¿no? Lo harán a lo mucho las personas que no están en sus facultades mentales, como los socialistas, ¿no? Que todo día con sus acciones, elevados impuestos, políticas redistribucionistas, basadas en la envidia, en el resentimiento, ellos sí tratan de destruir, ¿no? Pero las personas de bien, los que trabajan cada día, siempre ven sus acciones con el deseo de mejorar. El estado original del hombre es la pobreza, y eso lo sabemos. Si no heredamos algo en algún momento, nuestro estado original cuando nacemos es la escasez, no la pobreza. Bueno, gracias a Dios tenemos padres, nos dan comidita, un techo, hasta que ya somos lo suficiente grandes, y ya ahí nosotros nos empezamos a buscar. Y no he visto ninguna persona que quiera empeorar su situación conscientemente, ¿no? Entonces, esto es un carácter fundamental del subjetivismo de la acción humana, que cada quien va a realizar diferentes acciones para mejorar su situación, ¿no? En el mejor de los casos, y lo que Dios mediante es la mayoría de los casos. Pretendemos mejorar nuestra situación de diferentes acciones. Esto implica que las decisiones económicas son únicas para cada individuo según sus preferencias y circunstancias. Cuando Ludwig von Mises habla de subjetivismo, en la acción humana, propiamente dicho, hace referencia a que las decisiones, las acciones de cada individuo, por eso se llama individual, son diferentes a las de, incluso por más que yo vivo en un edificio, el de mi vecino de arriba, vivo en un vecindario, mi vecino de al lado. Nunca, bueno, en la mayoría de los casos, nunca van a ser iguales o idénticas. Cada quien persigue intereses diferentes. Pero ¿qué pasa en el socialismo, en el igualitarismo, en el totalitarismo, en el espectro de izquierdas, mejor dicho? Pretenden igualar tus decisiones, pretenden igualar tus metas en la vida. ¿Qué pasa en la Cuba comunista? Pasa que los gobernantes proponen
una determinada cantidad de productos, que es limitada por cierto, y de un solo tipo. Porque el igualitarismo te dice, no, no importa que tus decisiones sean individuales, no importa tu individualidad. Para el régimen tú eres igual y tienes que pensar igual, tienes que consumir igual, tienes que, etcétera, ¿no? Todo igual, ¿no? Especialmente consumir igual, pensar igual. Y si tienes aspiraciones, bueno, te las limita el Estado. Es un crimen lo que hacen los regímenes, mejor dicho, totalitarios, igualitarios, o el igualitarismo forzado, ¿no? La cabeza de dictadores, que no hay, ya sabemos, ¿no? Entonces, son únicas para cada individuo según sus preferencias y circunstancias. No vamos a ser nunca iguales. Por eso, la falacia de que te venden los socialistas de que somos iguales, no es cierto, ¿no? No es para nada cierto. Somos diferentes y eso hay que admitirlo. Continuamos. Los agricultores del siglo XIX tomaban decisiones sobre qué cultivos plantar, esto ya lo hemos visto en lo anterior, basándose en expectativas, ganancias, o sea, nadie les obligaba, no, ahora tienes que plantar esto, ahora tienes que plantar esto. Veían las ganancias, veían incluso las temporadas en las que era necesario producir o sembrar un diferente alimento, reflejando cómo las elecciones personales afectan al mercado. Y eso es cierto, si las personas que manejan el mercado con sus productos o también con sus demandas, ya sería la oferta, parte ofertante y la parte demandante, hace que se mueva el mercado. Y este mercado es tan dinámico, tan variado, que por ejemplo, te lo decía la anterior vez, si hay una temporada en que hay una fruta de temporada que la gente consume y le gusta mucho, pues va a seguir habiendo venta, ¿no? Pasa la temporada y puede que incluso en esa temporada baja de ese alimento haya la demanda para ese alimento. Y entonces estamos en nuestra libertad. Y el mercado, en la parte ofertante, sabrá cómo cubrir esa necesidad si ve que hay demanda. Pero no te puedes regular un Estado, no te puedes regular unas leyes, no, porque estás quitando los incentivos. Parte fundamental de la economía del libre mercado. Comprender este proceso es crucial para crear políticas económicas que respondan a necesidades reales. Las necesidades siempre son reales, no inventadas. Las necesidades son individuales, de grupos de individuos. No son las necesidades que crea el gobierno, no son las necesidades que te dicen, no, esto no vas a poder satisfacer porque el gobierno no quiere, o solo vas a poder satisfacer estas necesidades porque solo el gobierno quiere que únicamente satisfagas esas necesidades. ¿No? Eso es la intervención al mercado, ¿no? Continuamos entonces. Praxeología y subjetivismo. En resumen sería, el valor depende de preferencias individuales. Esta parte es fundamental, ¿no? El valor depende de las preferencias individuales. Y no como te dicen los marxistas, que el valor de algo producido de una mercancía, de una mercancía producida, depende de la cantidad de trabajo. No, porque no importa en una economía en la que hay mucho trabajo, mucha producción, a diferencia de lo que quieren los marxistas, ¿no? Que haya poca producción, ¿no? Y haya trabajo, o sea, no es inaudito. Las preferencias o el valor de una mercancía es de acuerdo a la demanda. Hay demanda para un determinado producto, aumenta su valor. Hay poca demanda para un determinado producto, baja su valor. Y no funciona con un precio constante. No funciona con un precio ayudado por el Estado, ya sea para bajarlo o para subirlo. Eso daña el proceso económico desde su raíz. ¿Tú te has preguntado por qué el Estado tendría que intervenir en las decisiones, mejor dicho, en los resultados económicos, incluso en el mismo momento de las acciones económicas, o sea, que te digo, las acciones humanas, de donde se produce la oferta y la demanda, si no ha sido parte en la producción? El Estado socialista o totalitarista o del espectro de izquierdas, o progresista inclusive, atribuye o asume o se atribuye a sí mismo que tiene el conocimiento completo del mercado y en consecuencia puede manejar los precios, puede manejar regulaciones, puede prohibir, puede, etcétera, ¿no? Subsidiar, etcétera, ¿no? Y no ha sido parte incluso del proceso de producción, ni siquiera ha plantado la semilla. Y eso es lo que no tiene que hacer el Estado, porque al no saber cómo se origina el mercado,
que el mercado es lo principal, el libre mercado es lo principal que mantiene el sustento a muchas familias, tanto ofertantes como demandantes, no puede darse el lujo o el atributo autoinfligido, autoaplicado de regular las medidas comerciales que afectan el libre mercado. No puede, porque lo va a dañar en el mejor de los casos o va a terminar arruinándolo, como estaría pasando en los países donde ya no hay libre mercado, no hay libertades económicas. Es por eso, esa es la explicación sencilla y básica para decir por qué el Estado no interviene, no debe intervenir en el mercado. 2. El valor reside en la mente humana. Te doy un ejemplo. Noruega, que es un país europeo, tiene muy poca cantidad de petróleo, digamos un aproximado de un cuarto o un quinto del petróleo que tiene Venezuela. En la actualidad te estoy hablando. ¿Por qué digo que el valor reside en la mente humana? Mejor dicho, ¿por qué Ludwig von Mises afirma esto? Porque el valor no necesariamente está bajo tierra. Mira el caso de Venezuela, tiene 5 veces más petróleo que Noruega. Y creo que es uno de los principales países que tiene petróleo, ¿no? Uno de los países que tiene más reservas de petróleo. Pero Venezuela está fundida económicamente. ¿Por qué reside en la mente humana? Porque no es tanto las riquezas que están bajo tierra o en la superficie de la tierra lo que dan valor. ¿Por qué reside en la mente humana? Porque con las ganancias Noruega ha visto mejorar su economía, teniendo aún menor cantidad de petróleo que Venezuela, haciendo inversiones, manejando el dinero de manera inteligente, con políticas pro-liberales, pro-libre mercado, no pro-libre circulación de capitales. Y no lo que hace Venezuela, ¿no? Intervención del Estado, expropiación, redistribución de riqueza, corrupción, porque siempre que hay hiperestatismo o mucha intervención del Estado va a haber corrupción. Es otra consecuencia del hiperestatismo o el aparato estatal amplificado, como lo hizo el socialismo estos 19 años. Entonces el valor está en la mente, en la inteligencia de las personas, en cómo multiplicar. Por eso te digo, si uno se basa en la ley de escasez, de pocos recursos, hacerlos rendir al máximo y no malgastarlos, no despilfarrarlos como hacen los socialistas, se genera la riqueza. Por más, fíjate el caso de Paraguay, sin ir más lejos, sin ir a la Noruega, a la Europa de Noruega, mejor dicho. Paraguay es un país similar a Bolivia, no tiene salida al mar. Es en extensión territorial un poco más grande, es como Santa Cruz y Beni, y la cuarta parte, y la mitad de Beni, mejor dicho, en extensión territorial. Estos últimos 15 años se aplicaron políticas pro libre mercado, pro liberalismo económico, en otras palabras, mejor dicho, en sus sinónimos. En consecuencia tienes a una Paraguay pujante, fuerte, con estabilidad y sobre todo con seguridad jurídica para inversionistas, y todo esto es una acción de la mente humana. ¿Y cómo ves con las acciones inteligentes o con gobernantes inteligentes, si así quieres decirlo, y con gente que se ve favorecida con el trabajo, con los incentivos? Tienes el fenómeno de Paraguay, que en los últimos 15 años su Producto Interno Bruto o PBI, o como unos le dicen PIB, ha incrementado. Mucha gente está yendo a comprar al Paraguay porque es más económico. Y no lo opuesto, no subirte los impuestos, no hablar de redistribucionismo, no hablar de bonos, no hablar de elevar los impuestos, ¿no? Un país inestable, ¿no? La industria textil creció por demandas, esto lo veíamos el caso de Europa, especialmente de Inglaterra, creció por la demanda, no por la intervención del aparato estatal, no porque el Estado ha regulado, no. Intervención significa menor crecimiento y libertades económicas significa mayor crecimiento. Por otra parte, respetar las preferencias fomenta la eficiencia. Tú no obligas a tu sociedad a consumir un producto, porque eso es una locura, completa locura, y está mal. Punto. Respetas las decisiones individuales de cada ciudadano, de cada sujeto, de cada individuo, para promover políticas eficientes de que cada emprendimiento privado ya optimiza. Produce más, produce menos, y los signos son como
señales de ese intercambio, ¿no? Señales claras que no pueden ser manipulados los precios, ¿no? Te dice qué producir, cuánto producir, si está muy caro, muy barato, etcétera, ¿no? Respetar las preferencias fomenta la eficiencia. ¿En el sentido de qué? Eficiencia en los que producen, eficiencia incluso en el manejo de nuestro dinero. No nos obligan a consumir un solo producto. Los ofertantes tampoco están obligados a vender un precio. Hay libre competencia, eso es lo importante, no me voy a cansar de repetirlo. Con la libre competencia hay más libertad de elección de productos. Y hay que evitar la cartelización de precios, ¿no? O la cartelización de los sectores, o lo que en Bolivia hemos visto en el caso de la sindicalización, cómo ha afectado, ¿no? a los consumidores especialmente, ¿no? La sindicalización, un daño que está ante nuestros ojos. Si quieres conocer más temas del liberalismo económico, te invito a que puedas ver el canal de YouTube, busca @BoliviaToda, en que vas a poder ver de primera mano las grabaciones estas que estoy haciendo en live. Vas a poder ver todos los contenidos y todas las transmisiones, ¿no?, que hemos hecho, fundamentadas para poder entender mejor cómo surgen los mecanismos de libre mercado, ¿no? Los mecanismos de intercambio, los mecanismos de la circulación de capitales, ¿no? Están en el canal de YouTube, @BoliviaToda. Enseguida voy a poner el loguito. Ya lo voy a poner. Ya. Entonces vamos a continuar. Todavía tenemos más tiempo. Ahora sí. Ya vamos a poner el loguito en pantalla para que más personas puedan llegar a este contenido y puedan en consecuencia ver, ¿no? Esperen un momento, por favor. Mientras voy a leer algunos comentarios. Bueno, de momento no ha llegado ningún comentario, pero sigamos, ¿no? Ya. Continuamos entonces con este abordaje a través de el liberalismo clásico e incluso el contemporáneo con Ludwig von Mises, economista de la escuela austriaca, cuya base fundamental es el liberalismo clásico de Adam Smith, y cuya observación de Adam Smith es la que ha dado origen a la economía como la conocemos en países menos reprimidos o con mayores libertades económicas. Continuamos entonces. Praxeología, acción y mercado. Y esta es la parte más difícil. Estamos profundizando en Ludwig von Mises en estos 3 libros que estamos revisando, principalmente la acción humana, la mentalidad anticapitalista, y también estamos viendo Estado, Nación y Mercado. El tercer título de ese libro, tengo una confusión por la traducción, así que permíteme revisarlo en un minuto, por favor, mientras voy poniéndote la imagen de cómo puedes encontrar en YouTube las grabaciones de todas estas charlas, o todas estas clases que yo he denominado de economía liberal. Aquí ya lo encontré. Aquí está, creo que es este. Sí, aquí está, ya lo encontré. Buscas este loguito en YouTube y buscas haces el buscador en el YouTube @BoliviaToda, y vas a poder ver las grabaciones completas de las anteriores clases, de los anteriores ciclos, en los que hemos podido ver más fundamentada esta economía liberal. Es importante que nos adentremos en el conocimiento del libre mercado, pero viéndolos en orden, ¿no? Y en este canal de YouTube, que se llama BoliviaToda, tiene este mismo loguito, vas a poder encontrarlos todos, ¿no? Todos los ciclos. Hay 3 ciclos. El primero es Desmintiendo las falacias del socialismo. El segundo ciclo es Mentiras contemporáneas. Y este tercer ciclo, gracias a Dios se inauguró, es Economía liberal o Economía de libre mercado. Ahora sí, te voy a dar el nombre del libro, lo voy a poner en el comentario, los que estamos analizando, ¿no? El autor es Ludwig von Mises.
Y los libros que estamos revisando es primero La acción humana, el que estamos viendo en estos encuentros, ¿no? La acción humana, el que es descriptivo, muy similar al de Adam Smith. El otro que estamos revisando es La mentalidad anticapitalista. Esto es lo que es muy importante para entender el libre mercado. ¿Ya? Aquí está. La mentalidad anticapitalista. Esto déjame anotarlo para que yo te los pueda enviar o los puedas buscar en internet. Están libres al alcance. Recuerda que en este anticapitalista. En la mentalidad anticapitalista vamos a empezar a revisar esto, ¿no? La praxeología, acción y mercado, orden espontáneo, crecimiento del comercio transatlántico, eficiencia en crisis. Bueno, más adelante, todavía no hemos llegado a la mentalidad anticapitalista. Ahora estamos en la acción humana más que todo. Y el tercer libro que vamos a revisar, yo creo que ahora o el siguiente encuentro, es, aquí está, Nación, Estado y Economía. Ese nombre me confundía por la traducción. Pensé que era Nación, Estado y Mercado, ¿no? Pero es Nación, Estado y Economía. Nación, Estado y Economía. También del mismo autor. Nación, Estado y Economía. También del autor Ludwig von Mises. Estos textos que le estoy mandando como comentario ahí está, lo estoy pineando por unos minutos. Por un minuto. Es Ludwig von Mises, La acción humana, la mentalidad anticapitalista es otro. Y Estado, Nación, Nación, Estado y Economía. Puedes buscarlos en internet o pedírmelos por mensaje o comentar en un post donde diga libro, ¿no? Gracias por tu apreciación, Nacho BZ. Las diapositivas se realizan con ayuda de inteligencia artificial y redacción, básicamente, ¿no? En este tiempo de la tecnología, tú pones el texto, el crudo, ¿no? Como yo pongo mi Word, que está todo redactado, y las imágenes, y lo demás lo hace la ciencia, ¿no? La inteligencia artificial. Hay algunas que tengo que editar y otras que necesariamente salen como salen. Hay otras que tengo que cambiar las imágenes. Recuerden que la inteligencia artificial no es perfecta aún. Espero que no lo sea. Bueno, no sé si es conveniente, ¿no? Pero se realizan de esa manera. Vamos entonces con praxeología, acción y mercado, ¿no? Ya esto más aplicado a lo que es netamente el intercambio, ¿no? ¿Qué nos dice sobre el orden espontáneo Ludwig von Mises? Escuchemos con atención. Las acciones individuales de los participantes en un mercado se organizan de manera natural. Recordarás esto como lo que Adam Smith denominaba la mano invisible. O el mercado se regula solo en autores más contemporáneos, resultando en un sistema eficiente sin la intervención de un plan centralizado. No hay por dónde perderse, ¿no? El plan centralizado o el centralismo o el estatismo o el abuso de autoridad, como quieras llamarlo, netamente solo dificulta los intercambios que son voluntarios, haciéndolo en algunos casos obligatorios o haciéndolo incluso en algunos casos sin ganancia. Pero esto obligado por el Estado, ¿no? Lamentablemente. Ahora, de manera natural, ¿no? Resultando en un sistema eficiente sin la intervención de un plan centralizado. Este fenómeno es conocido como orden espontáneo y permite que las necesidades y deseos de los consumidores sean satisfechos de manera efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sean satisfechos de manera efectiva. Que cada quien va a producir de acuerdo a lo que ve que está ganando, de acuerdo a lo que ve que hay demanda, de acuerdo si no hay demanda o hay demanda, ¿no? Hay ganancia o no hay ganancia. Y así cada quien va a ir generando riqueza. Y esta parte lo he sacado literal o textualmente del presidente de Argentina, Javier Milei, que el que ve esa persona está ganando dinero con una actividad económica, no se va a quedar mirando. ¿Qué va a hacer en el mejor de los casos? Va a imitar esta producción, esta actividad económica, como le llaman los keynesianos. Entonces, ahí es donde surge la libre competencia. Y cada quien es libre de competir.
en un área determinada, en un área nueva. Si hay muchos de esa área, no le va a convenir competir en esa área, sino creará innovaciones, ofrecerá al mercado, o sea, a nosotros, buscará cómo satisfacer una necesidad, estar por encima de la competencia con productos, con promociones, etc. Eso es el libre mercado. Y esos son unos rasgos que representan al orden espontáneo. Esto ocurre a nivel micro, mediano y macro. El ejemplo que siempre digo, ¿no? El de BOA. No tenemos una libertad de elección en las aerolíneas porque hay un monopolio centralizado por el Estado, ¿no? Que ha destruido la libre competencia, ¿no? Eso es básico para entenderlo. Entonces, este orden espontáneo permite que las necesidades y deseos de los consumidores, que lo que viene a ser también el mercado, que somos nosotros, algunos economistas lo denominan así, pero sería más correcto decir los consumidores, sean satisfechos de manera efectiva. ¿Por qué? Porque van a ver cómo ganarse la preferencia de los clientes o del mercado, de los consumidores. Y no por obligación, sino de manera voluntaria. Obviamente, en este punto, siempre lo recalco, aquel grupo o aquella persona que decide elevar los precios por más de lo habitual, en un contexto de libre mercado, directamente va a la quiebra. Porque como en el libre mercado hay libre competencia, aquel que eleva los precios por demás pierde. Por eso ese es el orden espontáneo. No te va a ir muy a la alta ni muy a la baja. Es un punto equilibrado de comercio, de intercambio, a cambio de lo que conocemos actualmente como el dinero u otro bien, como antes era el trueque. Crecimiento del comercio transatlántico. Esto hace referencia al cruzar los mares, por eso es transatlántico. Durante el siglo XIX, seguimos en el siglo XIX en esta parte, el comercio transatlántico se expandió de manera significativa. Esto es resultado, ya estamos viendo cómo ya los primeros frutos ya grandes de la poca intervención del Estado en la economía. Revisando, ¿no? Históricamente. Facilitando el intercambio de bienes y servicios entre continentes. Imagínense cómo ha crecido esto, ¿no? Sin necesidad de una planificación central. La planificación central es sinónimo del estatismo. ¿Ya? Por eso cuando veamos planificación central, vamos a entender que hay un hiperestado que centraliza las decisiones económicas y eso va dañando la economía, ¿no? Pero acá te dice sin necesidad de una planificación central, el orden espontáneo. Este crecimiento fue posible gracias a la libre interacción de individuos, buscando maximizar sus beneficios, satisfacer sus necesidades, sus anhelos, generar ganancia, ahorrar, multiplicar y hacer lo que les plazca con su ganancia, y no un Estado diciéndote que tus ganancias tienen que pagar impuestos, si comercias alguito tienes que pagar impuestos, si abres tu emprendimiento en un local de 3x3 o de 2x2 tienes que pagar impuestos, no. Y libre interacción de individuos buscando maximizar beneficios. Es dueño del fruto de su trabajo la persona que se ha esforzado para lograrlo. Y no puede venir el Estado a quitarte el fruto de tu trabajo con impuestos elevados, con regulaciones, con excesivos recortes o lo que llaman la redistribución de riqueza, los tontos de los socialistas. Seguimos. Y verás, ¿no? Cómo ya teníamos un comercio transatlántico, resultado de esa economía de libre mercado o de baja intervención, baja o nula intervención estatal. Creció tanto la producción que ya satisfacía, además de satisfacer a esa población, ya podías exportar. Y ahí empiezan las primeras nociones de exportación en el siglo XIX. Y para esto, ¿qué ha impulsado? ¿No? Es el comercio, la actividad económica, lo que generamos, lo que queremos como consumidores, etcétera, genera el crecimiento económico, el libre intercambio. Especialmente los alimentos. Luego están los bienes de primera necesidad, de segunda necesidad y luego está el entretenimiento. Hace que surja otro mercado, la gente que va a fabricar estos barcos, ¿no? Estas barcazas para transportar mercancías en diferentes países transatlánticos, quiere decir interoceánicos, de un continente a otro, atravesando los mares, como lo vemos hasta el día de hoy. Buques llenos
de containers llegando a Arica, llegando a Hilo, Perú, llegando a Buenos Aires, llegando al puerto de Sao Paulo, etcétera, con mercancías que consumimos. Generamos trabajo mediante el consumo y así también nosotros podemos producir cosas pequeñitas, como te decía, desde una gelatina hasta 5.000 toneladas de soya, etcétera. Respondemos a las necesidades de esta sociedad. Y por eso, como respondemos a las necesidades de esta sociedad, no puedes esperar regulaciones del Estado, abusivas en la mayoría de los casos, por lo menos fueran coherentes o bajas, como está pasando en Paraguay. Pero no, eso es el hiperestatismo o el socialismo del siglo XXI, que no es más que el marxismo refabricado, donde no tiene más para refabricarse, ¿no? Lamentable, estas doctrinas socialistas. Y como decimos, este crecimiento fue posible gracias a la libre, ¿no? En contexto de libertad, interacción de individuos buscando maximizar sus beneficios. La eficiencia en la crisis, como uno de los principios de la economía, es la ley de escasez, que más que ley es como un principio que se sobreentiende, que no podemos gastar más de lo que ingresa, y que incluso si tuviéramos muchos recursos, tenemos que aún así ahorrarlos. Partiendo de ese punto, surge esto, ¿no? Eficiencia en la crisis. En tiempos de crisis económica, como el que estamos en Bolivia, los mercados libres demuestran su capacidad de coordinar recursos de manera eficiente. ¿Por qué? Permitiendo que los individuos tomen decisiones. Recuérdate que las decisiones que toman los individuos, ¿qué te está diciendo? Que hay un contexto de libertad. Reflejen sus necesidades y deseos. Esto resalta la importancia de mantener la libertad de acción en la economía, o la libertad praxeológica en la economía. Esto es lo que nos dice Ludwig von Mises, ¿no? Partiendo ya a avanzar al otro subtítulo. La cooperación voluntaria. En un contexto, esto es importante resaltarlo, en un contexto de libre mercado, de economía liberal, de economía de libre mercado, o liberalismo económico, como me gusta llamarlo, el intercambio de mercancías, bienes, productos, servicios, es decir, todas las mercancías se da de manera voluntaria. No hay un Estado obligándote a comerciar o con este mercado, con este otro cliente o con este otro cliente. No, tú puedes comerciar con quien tú quieras. Tú puedes traer mercancías de quien tú quieras. ¿Y cómo afecta esto a la industria nacional? Siempre me lo han preguntado. La industria nacional puede que tenga productos de mejor calidad o de mejor referencia que los productos importados. Y en un contexto de economía liberal o de libre mercado, el productor de un determinado producto es quien ve cómo mejorar ese producto, cómo hacer, por eso se llama competencia o competidores. Si en una determinada área hay diferentes ofertantes o hay muchos, cada quien ve cómo ganarse la preferencia del mercado, bajando el precio, dando un extra, dando beneficios. Por ejemplo, tú vas al Eloy Salmón y te dicen, bueno, mi producto está más caro, pero te doy 6 meses de garantía. A la frente está más barato. Pues dicen, no, está un poco más barato, pero no te doy garantía. Y es así como se van adaptando las ofertas hacia los demandantes o a los consumidores, ¿no? Entonces, esto es de manera voluntaria. Nadie te puede decir quién hacer, con qué países comerciar, con quiénes no, como lo ha hecho el socialismo desde Evo Morales. Repito, hemos perdido un mercado tan importante como el de Estados Unidos, el ATPDA, ya sabemos, ¿no? Eso lo hemos visto hace tiempo. Entonces, tanto con quiénes comerciar y tanto con quiénes comprar y a quiénes comprarle, tanto como consumidor, como productor, como tú lo veas, los actores del proceso de la dinámica económica tienen esta posibilidad de libertad de elección de manera voluntaria. ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿No? Es fundamental para la creación de relaciones de confianza y de apoyo mutuo. ¿Por qué decimos confianza y apoyo mutuo? Porque, por ejemplo, yo conocí en el Alto, en la Valliviana, hay una zona que se llama la Valliviana aquí en el Alto, en Bolivia, en la ciudad del Alto, donde venden esponjas para relleno. No sé para qué, lo llevarán para diferentes. Incluso lo llevan para zapatos, lo llevan para hacer cojines,
para hacer colchones, etcétera, ¿no? Esponjas de diferentes grosores. Y un señor, un caballero que tiene ahí su tienda de estas esponjas que venden por rollo, por metro, etcétera, diferentes tipos, decía, en la medida en la que me va bien a mí, le va a ir bien también a mis clientes. ¿Por qué? Que si yo tengo un buen producto, unas buenas esponjas, ellos van a poder hacer el producto que utilizan, ¿no? Como materia prima de la esponja, lo van a poder vender a mejor calidad. Y si hay mucha competencia, si el precio está bajo o estable, van a poder competir aún más. También decía, no solo se me va bien a mí, no solo le va bien a mis clientes, si le va bien a mí. Si me va bien a mí, decía, a mis proveedores también le va bien. ¿Quiénes eran sus proveedores? Los que traían esta esponja por cantidades enormes ya de otros países. Porque ni eso fabricamos en Bolivia, lamentablemente, ¿no? Y esto por las políticas cerradas, ¿no? Entonces, por eso te decía, aquí es fundamental para la creación de relaciones de confianza y apoyo mutuo. Te repito, este comerciante de esponjas decía, si a mis proveedores le va bien, a mí me va bien. Si a mí me va bien, le van bien a mis clientes, que son los que fabrican, con los que fabricarán zapatos, fabricarán almohadas, colchones, etcétera, ¿no? Todo lo que requiere esponjas, ¿no? Un ejemplo tan sencillo te puede ilustrar cómo es esa dinámica del mercado, del libre mercado, ¿no? Es esa lo fundamental. ¿Qué más? Y esto te lo repito y no me voy a cansar de hacerlo. Sin la intervención del Estado, o la baja o nula intervención del Estado en impuestos, en regulaciones, en quitarte la ganancia con los impuestos excesivos, ¿no? Este tipo de interacción refleja el amor al prójimo, un principio ético que fomenta el bienestar colectivo y la solidaridad en la comunidad. La solidaridad no es como te lo han dicho los socialistas, en la que tú tienes que ganar mucho dinero y eso el Estado te lo quita para repartir a quienes no han trabajado, ¿no? O para hacer populismo, como quiere hacer alguien que quiere regalar bonos, ¿no? Ese dinero no lo va a sacar de sus bolsillos, obviamente, lo va a sacar de todos los bolivianos o, en el peor de los casos, imprimir billetes o endeudarse. Eso no es solidaridad, porque es de manera impuesta, o sea, como dicen los economistas, incluso los anarcocapitalistas dicen a punta de pistola. La gente no necesitaría estirar la mano al gobierno o en la calle si existirían estas políticas de libre mercado y lo puedo afirmar con total tranquilidad. ¿Ya? Este tipo de interacción, bueno, no hemos dicho, ¿no? Ese es el verdadero bienestar que queremos en la sociedad, no el que te imponen los populistas, no el que te imponen los socialistas, ¿no? El bienestar, pero por los esfuerzos de cada uno, no porque haya un líder que se ha hecho una estatua que tiene que dirigir las riendas de la economía para quedar como el buenito, ¿no? Yo he dado este bono y yo soy el buenito. No, eso no existe en una economía de libre mercado. Cada quien es dueño del fruto de su trabajo, nada más, no hay por dónde perderse. Tita dice, así se permite la circulación del dinero, no se detenga. Un buen punto, gracias Tita por tu comentario. La circulación, por ejemplo, el dinero como un signo de intercambio de productos, de trabajo incluso, te dan este papel que se llama billete, dinero, es promovido no por el consumo elevado, como te dicen los keynesianos, que como sabemos son aliados de la clase política. El verdadero valor, pues mira, yo te digo, Tita, puede circular millones de bolivianos como está pasando en Bolivia, pero lo importante es que tengan valor estos billetes. No es que, como te pasaba en Argentina, el Estado inyectaba dinero a circularte, pero lo inyectaba de manera, por decirlo, ilícita, regalando bonos, subsidios, incentivos al consumo, y dinero recién impreso para que las empresas produzcan. Y decía, vamos a reactivar la economía no se reactiva así. Tampoco importa cuánta cantidad de billetes está circulando, sino si estos billetes tienen valor. Y van a tener valor solo en la medida en la que han sido un signo de un intercambio de valor como tal, ¿no? No reflejado en el billete, sino tu trabajo vale. El producto que estás comerciando vale. Lo que estás comprando te ha costado trabajo y le estás dando un valor a ese billete y en consecuencia tú vas a hacer que ese billete valga más o valga menos. Que si estamos en un contexto de libre mercado, para un producto vamos a tener diferentes precios, más altos, más bajos, etc.
Ese es el orden espontáneo, Tita. ¿De qué me sirve tener circulación de caudales de billetes? O si no, aclárame tu pregunta, si estos billetes no tienen valor, ¿no? Es importante el valor, no desvalorizar el trabajo, sino por el contrario, darle valor al trabajo. ¿Cómo desvalorizas el trabajo, por ejemplo, y tu salario no valdría? Cuando metes a una institución pública especialmente, y esto también puede pasar en el sector privado, el trabajo que pueden hacer 5 personas lo están haciendo 16 personas. Estás perdiendo recursos, ¿no? Ese sueldo no tiene valor, está perdiendo valor. Porque de paso tienes que pagar más sueldos y como no tienes los recursos que ese trabajo ha generado, no devuelve la ganancia, tienes que imprimir billetes. Esto se puede ahondar aún mucho más, siempre y cuando haya la predisposición de los que me escuchan. Bueno, eso, ¿no? Ese es el verdadero bienestar colectivo, pero que no está instaurado por el gobierno, sino por las mismas personas. La misma economía de las personas que hacen de manera voluntaria. ¿Buscamos un bienestar? Sí, como te decía, ¿no? El caballero de las esponjas, tanto a sus proveedores o también como a sus clientes, ¿no? Es una cadena, ¿no? Es así, las libertades económicas. La solidaridad en comunidad, por ejemplo, ¿qué vemos? Cuando alguien se enferma, una iniciativa privada que no depende del Estado, ¿cuál es? Por ejemplo, lo ves, la kermés, ¿no? La kermés es con lo que le puedes dar un cocacho a los socialistas que te dicen, ¿qué pasa cuando una persona tiene una dificultad? ¿El Estado tiene que hacerse cargo? No. Ahí surge la iniciativa de las personas. Gracias a Dios todavía somos así, somos solidarios sin imposición del Estado. ¿Qué hacemos? Las kermeses, vamos a ayudar a alguien, a un vecino que tuvo un accidente y no tiene recursos. Solo lo hacemos con la gente que tiene pocos recursos, no con los que tienen porque no lo necesitan, obviamente. Esa es la solidaridad que es voluntaria y también eso no es a punta de pistola como te dicen los socialistas. Vamos a la parte ética de la praxeología, o sea, la relevancia ética. Esto es algo que con esto terminamos el día de hoy, pero lo vamos a ver la siguiente clase también, esta parte y avanzando un poco más. Fundamenta la importancia de la libertad individual en la acción económica, destacando su papel en la innovación y el progreso. O sea, todos con nuestras acciones queremos mejorar nuestra situación. Todos con nuestras acciones buscamos salir de la pobreza. Eso es lo que hace la gente coherente. La praxeología, repito, fundamenta la importancia de la libertad individual en la acción económica. Las libertades individuales son requisito, valga la redundancia, fundamental para la economía del libre mercado. No puedes tener censuras, no puedes tener restricciones, no puedes tener preferencias por unos y por otros no, como ha pasado en el socialismo. Preferencias a ya sabemos quién, en desmedro de otros, ¿no? No era el dinero de Evo Morales, ni de sus ministros, ni de Arce, ni bla, bla, bla. Era el dinero de los bolivianos, resultado de las rentas del gas, resultado de los impuestos, etc. Todo lo que pagamos, todo lo que consumimos, mayormente paga impuestos, y eso también está mal, ¿no? Eleva los precios a los productos. ¿Qué hacen con el dinero de los impuestos? No sé, no hay buena calidad de educación, no hay buena calidad de salud. Importancia de la libertad individual en la acción económica, ¿no? Lo que resaltaba esto de la praxeología en el mercado, lo que dice Ludwig von Mises. Los emprendedores del siglo XX, bueno, está por demás no destacar la innovación y el progreso, ¿no? Los emprendedores del siglo XX, al seguir sus propios fines, no los fines que te dice el régimen, no los fines que te dice el dictador de turno, no los fines que te dice el líder autoritarista o igualitarista, los propios fines demostraron cómo la libertad para actuar responsablemente es esencial para el desarrollo económico, ¿no? Además, esta libertad se relaciona con principios éticos. Hemos dicho, y con esta parte me permito hacer el cierre de esta transmisión del día de hoy, por lo general, el contexto de libertad económica motivado por el crecimiento personal y la competencia, siempre va a ir de la mano de una responsabilidad
personal y hacia la comunidad. Como te decía, ¿no? Esta persona que vendía esponjas era responsable tanto con su proveedor como con su cliente. Esto es como que, por decirlo, casi automático en un contexto de libre mercado. Es así, no puedes arruinarle a otro porque, no porque el Estado te lo diga, sino porque vas a perder directamente. Si no le pagas a tu proveedor, no te va a dar más el producto. Si no eres responsable con tu cliente, el cliente se va a buscar otro proveedor. ¿Te das cuenta cómo va funcionando y acomodándose el orden espontáneo, matizado constantemente con la responsabilidad? No tiene que el Estado decirte tienes que ser responsable, no tiene que el Estado decirte tienes que ser solidario, no. Es cada quien en su contexto de libertad que va haciendo lo mejor que puede y para ello va requiriendo de habilidades y sobre todo principios. Uno de ellos la responsabilidad, y sobre todo esto es la relevancia ética de la praxeología. Entonces dice, los emprendedores del siglo XX, al seguir sus propios fines, demostraron cómo la libertad para actuar responsablemente es esencial para el desarrollo económico. No hay responsabilidad, no hay desarrollo. Hay responsabilidad, hay desarrollo. Además, esta libertad se relaciona con principios éticos, reflejando la parábola de los talentos. Esa parábola de los talentos yo siempre la estoy llevando en este ciclo. Es lo que me ha motivado a través de un sujeto que decía, ¿no? Porque decía que Jesús era socialista, cuando claramente hay una parábola en la que un amo, ¿no? Ya saben, ¿no? La parábola de los talentos, un amo le da a sus empleados diferentes cantidades y premia a los que la han multiplicado, ¿no? Al que le da 5 lo multiplica a 10, al que le da 2 lo multiplica en 4, pero había uno que le dio 1 y no multiplicó nada, se quedó así, tuvo miedo, no sé, y ese tuvo un castigo. Una parábola básica para entender cómo el trabajo nos permite, ¿no? Mejorar nuestras condiciones. Esta libertad se relaciona con los principios éticos, reflejando la parábola de los talentos, que incentiva a hacer fructificar los dones individuales, sean tangibles, no tangibles, talentos, habilidades que cada persona tiene. Por eso somos individuos. Si no fuéramos individuos, todos nos dedicaríamos a ser músicos, y no todos quieren ser músicos. ¿Te das cuenta? Esa libertad individual es la que también hace que el mercado, el libre mercado, fluya, crezca y favorezca a quienes van formando parte de ese intercambio. En esencia, la libertad es un requisito indispensable para la acción humana efectiva. O sea, esta acción humana, de lo que habla la praxeología de Ludwig von Mises, cada acción, y esto lo aprendemos cada vez que somos más adultos, va valiendo más a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? No tenemos el tiempo infinito. Tampoco tenemos las fuerzas infinitas. Eso también va en armonía con la ley de escasez. No tenemos fuerzas infinitas, no somos jóvenes infinitamente, como piensan algunos. No tenemos el tiempo infinito. Entonces ahí empieza una optimización de recursos al ser seres limitados. Y por eso viene a optimizar nuestras habilidades, nuestro dinerito, estirarlo lo más que se pueda, multiplicarlo, hacer valer nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, porque gastamos energía y esa energía se recupera con alimentos. Imagínate si esa energía la malgastas en algo que no va a producirte algo y vas a gastar o de tus ahorros o vas a entrar en deudas, como muchas veces me ha pasado, ¿no? Entonces estas optimizaciones de los recursos también se ven favorecidas cuando hay políticas de libre mercado, pero sobre todo con la voluntad y el esfuerzo de las personas, o sea, con la responsabilidad. El liberalismo, para ir cerrando esta parte del día de hoy, no es un regalo del Estado. El liberalismo es cuando el Estado se hace a un costado, los gobernantes, los políticos se hacen a un costado para permitir que las personas intercambien libremente. Y ahí a quien le va bien es resultado de su esfuerzo. Y a quien le va mal es aquel que no se ha esforzado. Pero imagínate un contexto de Bolivia. Aquel que se quiere esforzar no encuentra fuentes de trabajo. No hay siquiera dinero real. Porque estamos en un contexto de crisis económica, resultado de esas malas políticas que nos ha llevado a la cabeza del socialismo, ¿no? Que nos ha llevado el socialismo a estas malos resultados económicos de estos 19 años. ¿Requiere esfuerzo el liberalismo? Sí, porque ahí es donde tu esfuerzo vale. No esperas del Estado subsidios, bonos, no estiras la mano. Tienes la dignidad suficiente para trabajar,
Pero esto siempre que existe una política de libre mercado. En el contexto actual, estás viendo, hay profesionales que están haciendo de otros rubros, ¿no? Porque ya no se valora el conocimiento, no se valora el trabajo verdadero, el esfuerzo. Y eso es lo malo que ocasiona el socialismo. Y todas las políticas de izquierda no van a promover el mérito, no van a promover el esfuerzo, por el contrario van a promover el liderazgo de un presidente autoritario que, si no le eres de fiel a su partido político o si no apoyas sus proyectos, no te va a dar el bono, no te va a dar el subsidio. Eso quita dignidad a las personas. Con eso hemos terminado el día de hoy. Recuerda que las grabaciones completas puedes buscarla en este canal de YouTube, Bolivia Toda. Busca en YouTube Bolivia Toda. Voy a poner el loguito luego de YouTube. @Bolivia Toda. Ahí están las grabaciones completas para que tú puedas pausarlas, verlas, verificar el contenido, porque siempre está basado en autores, y poder entender más del liberalismo económico, las políticas de libre mercado. En oposición, ¿no?, principalmente a lo que nos ha propuesto el socialismo durante 19 años, que nos ha llevado al fracaso económico, escasez de dólares y demás escasez. Por tu atención te doy muchas gracias y Dios mediante será hasta el día viernes. El día viernes continuamos profundizando aún más Ludwig von Mises. El viernes a las 9 de la noche en este mismo canal de TikTok y también en YouTube.